Bueno, buenas tardes, feliz sábado, empezamos un nuevo sábado y vamos a estudiar la lección número 8 de los tres mensajes cósmicos, del mensaje de los tres ángeles, y el título es El sábado y el fin. ¿Qué relación tiene el sábado y el fin? El mensaje del Apocalipsis es el mensaje de amor de Dios y el Cordero a todos los habitantes de la tierra que vivirían en el tiempo de la última generación. ¿Por qué ya lo estudiamos? Porque sería la generación que oiría predicar la verdad, porque habría un ángel que tendría el Evangelio eterno y habría comprendido las profecías y empezaría a guardarlas. Y eso ocurriría cuando llegara el tiempo del juicio de los vivos, cuando todos los hombres deberían oír el pleno significado del mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje de Elías, y deberían oírlo a tiempo, antes de que llegue el fin, para que pudieran guardar las palabras de la profecía y recibir la bendición de Dios, la bendición prometida en el Evangelio del Apocalipsis, como lo llama Elena de Juan. Ahora, ¿cuál es la verdadera relación entre el sábado y el fin? Como lo veremos en este estudio, en el Evangelio eterno, el sábado es un símbolo, es el tipo del reino de Dios, del templo y la ciudad de Dios que habían sido asolados por los gentiles, el lugar donde estarían los redimidos de la última generación cuando llegara el día en el que serían juzgados. Por eso tienen que oír las palabras de profecía, porque si no están en el templo de Dios, no van a ser juzgados, como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2, que es parte del mensaje de Dios al pueblo antista, el que tendría que leer y oír las palabras de profecía. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿A qué se refiere cuando mide el templo de Dios? Al antitipo del tabernáculo, que era el símbolo de la casa de Dios. Mide el templo de Dios y el altar. O sea, ¿dónde? ¿Cuál es el altar? Es donde Dios ofreció a su cordero. ¿Y a quién? Y a los que adoran en el templo, dentro del templo. O sea, solo van a ser medidos los que estén dentro del templo de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. O sea, el que esté aquí afuera no va a ser juzgado, no va a ser medido, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Y acá quiénes estarían aquí? Los gentiles que hollaron la ciudad santa 42 meses hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. O sea, ¿qué echaron por tierra? El antitipo del tabernáculo, que es un símbolo del templo y la ciudad de Dios. Ahora, ¿qué dice Jesús? En este tiempo, como Dios nuestro plantista, los lugares solos tienen que ser reedificados, y la promesa de Jesús es la siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Dónde va a estar? En el templo de Dios. Y por supuesto va a ser medido, porque es un vencedor que está en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio es una buena nueva, porque si nuestro nombre pasa en este juicio, quiere decir que somos vencedores, porque si no, no pasa. Ese es el tema. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Estar dentro del templo de Dios, ser parte del templo de Dios cuando llega el día del juicio, cuando llega el día de la expiación, primero para el pueblo de la iglesia permanente, y después cuando llegue para el tiempo, para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Por eso la trompeta tiene que sonar anunciando que el día del juicio de Dios está próximo y que para ser juzgados tenemos que haber entrado al templo de Dios. ¿Y cómo se entra? Eso es lo importante. Tenemos que entrar al templo de Dios y vamos a ver las cosas que Dios nos dice en la profecía. Y finalmente, no solamente ver 144.000, sino también la gran multitud. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gloria a quien, a Jehová, porque está reinando. O sea, Dios va a estar reinando. Y por eso se va a predicar el reino de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. El tiempo del juicio del pueblo de Dios, que son las bodas. Y ahora llega el tiempo de las bodas de la gran multitud. Y su esposa se ha preparado. O sea,
Para que Jesús confiese el nombre de alguien en las bodas, tiene que estar preparado. Y ahora la gran multitud también va a estar preparada. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Como es el original, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Que son es la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí lo interesante es esto, o sea, lo que anuncia la profecía es que Dios estaría reinando nuevamente. ¿Dónde? En los vencedores que oyeron y creyeron a el Evangelio del Reino de Dios, y ya serán parte de la esposa del Cordero, que estará preparada para las bodas del Cordero. ¿No? Y el juicio son las bodas del Cordero. El juicio investigador son las bodas del Cordero, en las que él confiesa el nombre de los vencedores que llegaron a ser parte de su esposa. Fíjense que en ese juicio es clara la palabra de Dios. No se define quién se salva. Ese juicio son las bodas y solo pasan los nombres de los vencedores que son parte de la esposa del Cordero. Primeros escritos, página 50. Lo que Dios le mostró a Juan en la segunda visión del santuario, indicándole que en la última generación lo comprenderíamos. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, eso es lo que escuchó Elena, que todos cuantos hallaran ¿a quién? A Jesús, porque habría que buscarlo. Al verdadero habría que buscarlo hasta encontrarlo, comprenderían la obra que iba a efectuar. O sea, ¿quién comprendería el santuario y la obra del santuario? Los miembros de la última generación, los que buscaran encontrar al verdadero Jesús. La cena de las bodas, sí, es la fiesta de bodas, cuando Jesús viene a buscar a su esposa, la segunda venida. Y dice Elena, vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. O sea, ¿qué pasa en el santuario? ¿Cuál es la última parte de la obra de Jesús después del continuo? Viene el día de la expiación, viene la expiación, y ahí él se desposa con la nueva Jerusalén, que es un símbolo de la iglesia triunfante. Son las bodas del Cordero. Y como Jesús dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borré su nombre del libro de la vida. Ahora, si alguien está fuera del templo, en el atrio, en el tiempo de la última generación, no venció, y su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Ahora, el que vence es el que está en el templo de Dios, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo voy a confesar como parte de la esposa del Cordero, como un vencedor. Por eso, es el Evangelio del Reino de Dios el que debe ser predicado en todo el mundo para que todo el que quiera pueda entrar en su sábado. O sea, en el reino de Dios, que es un sinónimo del sábado. ¿Qué es el camino de Jesús? Y el fin. Esta es la verdadera relación entre el sábado y el fin. Todos tienen que oír el verdadero Evangelio. Y todos tienen que tener oportunidad de entrar en el reposo de Dios, en el sábado de Dios, en el reino de Dios, y llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Y entonces, una vez que todo el mundo haya elegido, vendrá el fin. Como dijo Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Qué tiene el primer ángel? Tiene el Evangelio eterno. ¿Y qué predica? El Evangelio del Reino de Dios. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ahí viene el fin. Esa es la relación entre el Evangelio del Reino y el fin. Entre el sábado, el antitipo del sábado semanal y de las fiestas solemnes, y el fin. Y ahora vamos a ver algunas cosas interesantes del Apocalipsis. ¿De dónde sale el río de agua de vida? Y Apocalipsis 22, 1 y 2 dice que sale del trono de Dios y el Cordero. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. ¿Dónde está el trono de Dios? En el santuario, el lugar santísimo. De ahí sale el río de la vida. En medio de la calle de la ciudad, porque el templo de la ciudad de Dios es la misma cosa, y a uno estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. El árbol era para la sanidad de las naciones, para la sanidad de los que estaban enfermos. Y vamos a ver qué interesante es esto,
Porque esta sanidad lo necesita el pueblo que está enfermo. Necesitan todos los que van a ser parte de la esposa del Cordero. Ahora, ¿a dónde estaría el trono de Dios y el Cordero? ¿En el interior de quién? De la Nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios, del templo de Dios, en el interior de la esposa, de la Nueva Jerusalén. Y esa esposa está formada por todos los hombres y mujeres que hubieran nacido a Dios y hubieran sido hechos parte del templo de Dios, el reino de Dios y la ciudad de Dios. Los lugares asolados que habrían sido o habrán sido reedificados con piedras vivas. Porque vamos a ver, Jesús dice, como Jesús lo dijo en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De dónde estaba saliendo el río de la vida en ese tiempo? De Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre estaba morando en él. Pero ¿qué pasaría con sus discípulos? Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Porque si sale del trono de Dios el río, como Jesús, correrían ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué? Porque para que se cumpliera la profecía del santuario, Dios tendría que poner su trono en el templo que edificaría Jesús, y a su lado se tendría que sentar Jesús. Ahora, si ese templo está formado por piedras vivas en las que Dios pone su trono, Jesús también tendría que estar ahí. Y para estar ahí tendría que ser glorificado. Tendría que ser un cordero omnipresente. Y en la escena justamente de la glorificación, que está en Apocalipsis 5:6, vemos lo que pasó. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Sí, puede ser que está mal, y además hay lluvia por acá. Entonces, no estoy al lado de un router, sino estoy en un primer piso. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Y miré, y que en el trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, ¿qué cosa? 7 cuernos, símbolo de poder, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, el cordero va a ser ahora omnipresente, porque donde está el Espíritu de Dios, donde está Dios, va a estar Él. Y cuando Dios pone su trono en el templo que Él va a edificar, Él va a estar sentado al lado. Y lo interesante es que Dios le muestra a Juan muchas cosas en forma simbólica para que lo entendiéramos. Apocalipsis 21, del 9 al 22. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. Entonces, cuando empieza una escena y Dios muestra esto, está diciendo: ¿cuándo pasa esto? Antes que sean derramadas las plagas. Y vamos a ver que esto es cuando empieza el fuerte pregón. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que hay una esposa. ¿Y son quiénes? Los que Jesús ya confesó. Acá está hablando de los 144.000. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, al monte de Sión, donde estaba Jesús y los 144.000, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, simbólicamente, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. O sea, ¿cuándo el pueblo de Dios va a reflejar la gloria de Dios? Cuando ella recibió el sello de Dios y reciba la lluvia tardía. Ahora, y lo interesante es lo que ve Juan, dice: y no vi en ella templo, porque en la Nueva Jerusalén no hay un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, ¿qué cosa? Fíjense, el sujeto es Jehová. Es, ¿qué cosa? Es el templo y es el Cordero. Porque hay un solo sujeto y un solo verbo, y Dios es el templo y es el Cordero.
porque eso es lo que anunció la profecía, porque el verdadero Cordero de Dios es el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre. Como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Ahora, donde está Dios, ese lugar es parte de su templo, es parte de su reino. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos aquí. Entonces, si alguien recibe al Espíritu Santo la promesa, es hecho parte del templo de Dios, de la ciudad de Dios y del templo de Dios. ¿A dónde va la esposa que desciende del cielo? ¿Dónde va? Va la esposa del Cordero teniendo la gloria de Dios. Va con el Cordero a la batalla de Armagedón, siendo iluminada por la gloria de Dios al recibir la lluvia tardía. Como leemos en Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, un mensajero que desciende del cielo, de la cima del monte Sión, con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. No tengo internet. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es el fuerte pregón, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Entonces, este es el mensaje de Elías al pueblo que está en medio de Babilonia: salgan de ella, pueblo mío, ¿no? Y el mensaje de los tres ángeles les dice que adoren al Creador y no adoren a la imagen de la bestia, a la imagen a la que la bestia y el falso profeta llaman el Creador. Y en Apocalipsis 22, 14 y 17 vemos que el que predica este mensaje es la esposa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? A los dos lados del río de la vida, del agua de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad, para ser parte de la esposa del Cordero. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Es Dios mismo. Es el Cordero. Y la esposa, ¿quién es la esposa? Los que vencedores que Jesús ya confesó en las bodas, los 144.000, y que dicen: ven, al pueblo está en Babilonia. Y el que está en Babilonia y oye, diga: ven, porque Dios le da una misión: ser el obrero de la obra undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, tome del agua de la vida gratuitamente y coma del fruto del árbol de la vida gratuitamente, porque eso está disponible. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y el árbol simboliza ¿a quién? Simboliza a la fuente de la vida, a Dios. Y las hojas del árbol, a las hojas donde está reflejada la palabra de Dios, a nuestras Biblias. ¿Y qué va a pasar? Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque todas las rameras se unen, buscan a todos los reyes de la tierra, y todos juntos pelean contra el Cordero. ¿Y quién va a vencer? El Cordero. Porque Él es Jehová, Él es el Señor, señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes son? Los que ya llamó y fueron elegidos y fieles, es la esposa. Los llamados y elegidos y fieles son la esposa que van con el Cordero a la batalla. Entonces, como podemos ver, el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de amor y salvación que debe ser oído por todos los hombres para que tengan oportunidad de salvarse y ser hechos parte del templo de Dios y de la esposa del Cordero. Por eso Jesús nos indica que cuando profeticemos, cumpliendo nuestra misión, predicando su mensaje de amor, ¿para quién? Para su esposa, lo hagamos sin añadirle ni quitarle nada a sus palabras. Y esto es muy importante y es muy delicado. ¿Por qué? Porque algunos adventistas ahora están negando estas palabras. ¿Y qué dice Jesús? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno niega el mensaje del tercer ángel, es un tema muy delicado. Por eso dice Elena, que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias, separar de Babilonia, porque esas iglesias se unieron a Babilonia, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y la siguiente cita, que está en la misma página del evangelismo, leemos lo siguiente. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Ahora, ¿escuchamos nosotros de forma clara y definida el mensaje del tercer ángel? No. Se detuvo la predicación del mensaje del tercer ángel. Pero dice Elena, nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. ¿Por qué? Porque tiene que impresionar a la gente, tienen que darse cuenta de lo que está pasando. Y hay que presentarlo con toda su fuerza notable, con todas las palabras de profecía. Como vemos, el mensaje del tercer ángel debe despertar e impresionar a la gente para que actúe, para que haga la voluntad de Dios y salve su vida. Si las iglesias caídas en este tiempo están adorando al dragón, adorando a la imagen cristiana de la bestia, aunque nuestros dirigentes lo nieguen y también la adoren, como en su tiempo lo hizo Acab, nosotros debemos decirlo. O sea, Elías tiene que predicar el mensaje que es para salvación. Pero vamos entonces ahora al sábado, al tipo. El sábado semanal y los sábados de las fiestas solemnes. El sábado semanal, el tipo del reino de Dios, el símbolo del reino de Dios, tuvo su origen en la creación hecha por Dios para el hombre y fue creado como un regalo de Dios para el hombre, el regalo final de la creación, como Jesús lo indicó claramente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, ¿qué creó Dios para el hombre? Toda la creación. Finalmente lo creó al hombre y el regalo final fue el sábado. Al crearlo, Jehová santificó o apartó de su propio tiempo el sábado y lo dedicó para el hombre, para estar y disfrutar cada sábado con sus nuevos hijos. Pero este propósito solo podría cumplirse si, del mismo modo en el que Jehová lo hizo, sus hijos también se acordaban de esta promesa y santificaban, apartaban el sábado para estar con él, con Jehová. Entonces el sábado sería una bendición para ellos. Como es el cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11. Acuérdate, no es algo nuevo, es algo que Dios estableció en el Edén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo, para separarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, es descanso para encontrarte con tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Él también lo santificó. Y nos dice que nos acordemos de apartarlo para encontrarnos con él. Y la pregunta es, ¿guardamos el cuarto mandamiento? Sí, en lugar de adorar a Jehová, ¿el sábado adoramos a la imagen de la bestia? Supongamos que Roma, en vez de adorar el domingo, dice, bueno, vamos a adorar el sábado. ¿A quién? Al Dios común. ¿Guardaría Roma el sábado? Y la respuesta es clara. Ni ella ni nosotros lo guardamos, si adoramos a la imagen de la bestia. Como el hombre de pecado, violamos los 4 primeros mandamientos, hacemos una brecha en la santa ley de Dios, la brecha que el polantista tenía que reparar. ¿Por qué? Porque en primer lugar adoramos a un Dios ajeno, al Dios de la fortaleza, como lo explica en la Biblia, el Dios de la bestia romana, y del falso profeta. Adoramos al dragón, adorando las imágenes de la bandera negra de los paganos.
Éxodo 20, 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿quién anunciaba la profecía que haría el hombre pecado? Daniel 11, 37 al 39. De Dios sus padres no hará caso, ya de sus padres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá más, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Son las bestias. ¿Cuál era la fortaleza de ese tiempo? Era la bestia romana. ¿Y cuál es el dios de las fortalezas? El dragón, porque las bestias son las cabezas del dragón. ¿Y a quién adoraría? Adoraría al dragón, al dios de la bestia romana en este caso. Y justamente es el dios de Constantino que se le apareció a él, el dios sol invicto, que le mostró una visión, una imagen del sol con una cruz, símbolo de los hijos del dios sol y de la diosa luna, las estrellas del cielo. Y ese símbolo del dios hijo del sol, de Baal hijo, es lo que Roma adora y llama a Cristo. Pero ese no es Cristo, ese es un ídolo, es una imagen pagana. Y después Balaam creó la doctrina de Jezabel, disfrazando a las tres hipóstasis de Baal de cristianas. Ahí tenemos las imágenes, las tres hipóstasis del sol: Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, ¿no? Las imágenes de hombres a los que adora un católico. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno. Entonces, en lugar del Dios de sus padres, ¿a quién adora? A un Dios ajeno. ¿Qué Dios? El Dios de la bestia romana, el Dios de la fortaleza, el Dios de todas las bestias, al dragón. Eso es lo que empezó a hacer el hombre de pecado. Y es claro. Entonces, ¿violó el segundo mandamiento? Sí. Y si nosotros adoramos la misma imagen, ¿lo violamos también? Ahora, y también nos hacemos imágenes del dragón. Nos inclinamos ante ellas y las honramos y adoramos las mismas imágenes que adora Roma, aunque sean filosóficas. En Éxodo 20, 4 al 6, es claro: no te harás imágenes. Hacerse imágenes ya es violar el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Si nos hacemos imágenes de Dios, ya violamos el mandamiento. Ahora, y el que se inclina ante ellas y las honra también, porque alguien hace una imagen y después hace que todos la adoren, y todos pecan. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No está diciendo no te inclines ante la imagen de la bestia, ni la honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y qué pasa con el tercer mandamiento? Si adoramos la imagen de la bestia, también lo violamos. ¿Por qué? Porque tomamos el nombre de Dios en vano, llamando Jehová no a la roca, sino a la imagen de la bestia, a la falsa roca que son dioses, a la arena. Porque eso es lo que hacía Jezabel en el tiempo en el que Dios tuvo que mandar a Elías, porque el pueblo creía que adoraba al Dios verdadero, sin darse cuenta que lo estaban haciendo adorar a Baal. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y llamar a los dioses de la bandera negra de los paganos Jehová es tomar el nombre de Jehová en vano. Y Dios no va a dar por inocente al que haga eso conscientemente. ¿Y qué pasa con el cuarto mandamiento? Si adoramos a la imagen de la bestia, el sábado no lo santificamos, no lo apartamos ni lo dedicamos a Jehová. Lo dedicamos a adorar a quién, al dragón, al dios de Jezabel, deshonrando el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Ahora, si lo dedicamos a Baal, es reposo para Baal, para el Señor tu Dios, no estamos guardando el mandamiento. No nos estamos encontrando con nuestro Creador. Estamos encontrándonos ¿con quién? Con el dragón.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿qué pasaba antes de la caída? Antes de la caída, el santificar o apartar el sábado para encontrarse con Jehová, con su Dios y Padre, era el deseo de sus hijos, porque lo amaban, porque al crearlos a su imagen y semejanza, su ley estaba escrita en la mente y el corazón de ellos, como llegaría a estarla en la mente y en el corazón del segundo Adán, en la mente y el corazón del Mesías, el renuevo humano de Jehová, Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos, porque en sus hermanos también Dios prometió escribir su ley. Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y habría un hombre donde esto se cumpliría. ¿Y quién sería? El Mesías. Y como leemos en Juan 15:9, él dice, como el Padre me ha amado con el amor de Dios, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y ahí vino el segundo Adán. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Porque tenía la ley de Dios escrita en la mente del corazón, como el primer Adán. Aunque su cuerpo era el cuerpo degradado por 6.000 años de pecado, igual en ese cuerpo, en la mente y el corazón de Jesús, estaba la perfecta ley de Dios. Por eso, para Adán y Eva, el guardar y que llegaría a ser el cuarto mandamiento no era una prueba de obediencia o de lealtad a Jehová, de la cual tendrían que rendir cuentas, como indica el autor de nuestra lección. ¿Por qué? Porque un árbol bueno solo daba frutos buenos. Dios no le iba a pedir cuentas a quién, a un árbol bueno. Sí que no entiendo. ¿D por D? Bueno, el juicio, ¿qué dice nuestra lección? Fíjense lo que dice, el juicio, la creación y la responsabilidad. Dios nos creó y rendiremos cuenta de nuestros actos. El juicio implica responsabilidad moral. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos va a juzgar y nos va a llamar a cuenta por todos los actos. O sea, ¿se va a revisar cada acto nuestro para definir si nos salvamos o nos perdemos? No, eso no es el Evangelio. Ahora, Dios nos creó, Jehová nos creó, no la imagen de la bestia. ¿Y cómo juzga a Dios? Eso es lo importante. Dice, mientras tanto, nuestra observancia del sábado pone en manifiesto nuestra creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro creador. Y acá viene el tema, ¿qué es Jesús? ¿Por qué? Porque Roma y el falso profeta llaman Jesús a Satanás. Y adoran a Satanás como si fuera el creador, como lo vimos en la lección de la semana pasada. Y ponen las imágenes del sol, la luna y las estrellas y les ponen alas y dicen que es que es justamente el creador. Dice, la ley se convierte en la norma del juicio. Ahora, este no es el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es distinto. Porque este es un juicio donde a todos los hombres se los juzga y se los pesa. Ahora, la pregunta es, ¿de qué Cristo habla el autor? ¿Del falso, del verdadero, de Jehová o de la imagen de la bestia? Y claramente, como ya lo vimos, está hablando de la imagen de la bestia, el Dios común a toda la cristiandad, que se maravilló en pos de la bestia y está adorando al dragón, porque ese es el escenario donde tendría que predicarse el mensaje de los 3 ángeles. Y volvamos atrás. El apartar el sábado para Jehová era el fruto de amar a Jehová y gozarse en hacerlo, porque Adán y Eva tenían el nombre de Dios escrito en sus frentes. Era el fruto natural de tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Ahora, ¿qué pasó cuando el hombre comió el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué pasó? ¿Hizo un acto de maldad? No, porque era un árbol bueno y no podía hacer el mal. Ahora, lo que hizo es, le abrió la puerta a su mente y su corazón a Satanás, y Satanás escribió su propia ley, la ley que él tenía escrita en su mente y en su corazón, el conocimiento de la maldad, en el lugar donde antes estaba escrita la ley de Dios.
Y eso es claro en el relato. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Y por supuesto, Dios había hecho un árbol bueno, su fruto era bueno, pero era un símbolo del que quería conocer. Es como una llave. Si uno de los dos o cualquiera quería conocer la ciencia de Satanás, para mostrar ese deseo y mostrar que quería conocerlo, tenía que tomar ese fruto y comerlo. En el fruto no había nada, era un fruto bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, ¿qué quiso hacer Eva? Conocer la sabiduría que le iba a dar el fruto del árbol. Y ella no entendía de qué se trataba, fue engañada por eso. Y por eso no le abrió la mente a Satanás. Y tomó su fruto y comió. ¿Y pasó algo con ella? Nada. Y después llevó el fruto a su marido y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí pasó algo. ¿Qué pasó? Y conocieron que estaban desnudos. Y algo pasó. ¿Dónde? En su mente y en su corazón. Ahora tenía otro conocimiento. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahora, ¿qué pasa? Se esconden, aprendieron a esconderse. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, una nueva sensación, porque estaba desnudo y me escondí. Son todas conductas que había aprendido instantáneamente, porque Satanás tiene el poder de hacerlo. Y cuando alguien deja que Satanás lo haga, él lo hace. Por eso las personas pueden llegar a conocer las profundidades de Satanás, porque Satanás quiere completar su obra en nosotros. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Porque el comer del árbol le da permiso a Satanás para enseñarle su ciencia. ¿Quién se le enseñó? El dragón, como Dios le dijo después. Por cuanto esto has hecho, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tus hijos, pues el dragón tendría hijos, y la simiente de la mujer, que serían los hijos de Dios, y Jesús sería el primogénito, y habría enemistad. Y esa enemistad llega hasta este tiempo. Entonces, si la mujer vestida de sol vuelve a dar a luz hijos, empezando por los 144.000, ¿qué va a haber? Y un gran conflicto, el gran conflicto se reanuda, va a haber una gran batalla. Y a partir de ese momento, a partir de que conoció, Satanás le dio a conocer su ciencia, el hombre se convirtió en un esclavo del pecado, en un siervo de la ley del pecado, que estaba escrita en su mente y en su corazón, y no podía cambiar eso. Se convirtió en un árbol malo que no podía amar, no podía dar frutos buenos y solo podía dar frutos malos, a causa del mal tesoro de su corazón. Ahora, ¿podía ser revertido eso? No por el hombre. Dios podía. Y ese es el plan de redención. Y Dios puede hacerlo. Pero tenía que hacer algo antes de poder hacerlo. Tenía que redimir al hombre. Tenía que comprarlo por precio. Y Jesús fue claro, Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, Jesús que era un árbol bueno o un árbol malo. Un árbol bueno, ¿podía dar malos frutos? No. ¿Y puede el árbol malo dar frutos buenos? No, no puede. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Estaba imposibilitado, ya no podía dar más frutos buenos. Era un árbol malo, que daría siempre frutos malos. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está la clave? Dice Jesús, es claro, es la enseñanza de Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. O sea, ¿qué tenemos en el corazón? ¿La ley de Dios o la ley del pecado? Y de ahí sacamos. Nos podemos poner por afuera, como los fariseos, blanquearnos, pero ¿qué tenemos en el corazón? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas, y no puede sacar otra cosa. Entonces, ¿Dios va a juzgar a un hombre malo por las cosas malas que sacó? No es necesario, si es un hombre malo, es un árbol malo.
no necesita ser juzgado, ya está condenado, ya está perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y leemos en Romanos 7, 21 al 24. Y Pablo, siendo ministro del Evangelio, decía lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, ¿tenía hambre de justicia Pablo? Sí. ¿Quería guardar la ley de Dios? Por supuesto que sí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo como esclavo. ¿A qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la esclavitud de la que Dios quería librarnos. De ser esclavos del pecado, árboles malos que solo podían dar frutos malos. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no queda ahí la cosa. En Romanos 8 explica cómo él hacía para vencer. Y eso vamos a estudiarlo en las próximas lecciones, porque tenemos que seguir ese camino. Ahora, por esa causa, por ese momento, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, del lugar que era el reino de Dios y el lugar santuario de Dios en la tierra, donde estaba el fruto del árbol de la vida, el árbol de la vida y el río de la vida. Y quedaron en el antitipo del atrio del templo, fuera del templo, en el reino del príncipe de este mundo, en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, el lugar donde estarían todos los esclavos del pecado, nosotros, los árboles malos, hasta que se empezara a cumplir la profecía del santuario, el evangelio del reino de Dios, y se abriera nuevamente la puerta de la casa de Dios. Y ahí, fuera del Edén, Dios edificó el primer altar y ofreció la primera ofrenda anunciada en el Evangelio Eterno a favor de sus hijos. Entonces, todos estaban Adán y Eva en el templo de Dios y fueron sacados al lugar donde Dios edificó el primer altar. Y después donde estarían todos los altares y donde moriría Jesús. Y ahí estaban ahora como esclavos del pecado. El altar era un símbolo, una promesa. Y la fuente que Dios le mostraría después a Moisés, con la cual armó el modelo del santuario del tabernáculo del desierto, no estaba disponible. Y la puerta estaba cerrada. La puerta del Edén estaba cerrada y no podían entrar al templo de Dios. Y ahí fue el lugar donde Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar. Sacrificó los 2 primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos, cargó sus pecados porque Él los perdonó y se hizo responsable de pagar por ellos, y vistió a Adán y Eva con las pieles de los corderos, un símbolo de lo que pasaría cuando muriera el verdadero Cordero de Dios. Y nosotros, tomando nuestro lugar, para que nosotros tomemos el lugar de Él. Ahora, la pregunta ¿es Dios justo? Sí, justamente, es el único justo. Él es justo y ama la justicia. Y la segunda pregunta es clara: ¿sería justo juzgar a un árbol malo por los frutos que nunca podría llegar a dar? Y no sería justo de ninguna manera. Si un árbol malo se salva por los frutos buenos que da, si no puede dar ninguno, ¿el juicio de Dios es por las obras, por los frutos? No. Sería condenarlo. Esa no es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque antes que viniera Jesús, ¿cuántos hombres fueron salvos? Muchísimos vencieron. ¿Y alguno era un árbol bueno que daba frutos buenos? Ninguno. Todos eran árboles malos. Para los hombres, la ley de Dios, el amor de Dios, que al habitar en ellos debía reflejarse en buenos frutos, en amar a Dios y en amar al prójimo, era ahora algo extraño, que estaba muy lejos de ellos, muy lejos de Adán y Eva y de todos sus hijos, y que ellos ya no conocían otra cosa, tenían en la mente otra cosa. Por eso, en Sinaí, Dios escribió los 10 mandamientos de la ley moral del pacto en 2 tablas de piedra, externas a ellos, para que ellos pudieran ver y darse cuenta cuando pecaban, cuando del mal tesoro de sus corazones sacaban malas cosas y hacían malas obras, obras de maldad, contra Dios y contra sus prójimos. Eso es lo que hacía la ley, le mostraba el pecado. Ahora, ¿para qué le mostraba a Dios sus pecados? Para que llegaran a ser conscientes de sus pecados, pudieran arrepentirse y, si seguían el camino de la ley de la gracia,
Él pudiera justificarlos, pudiera perdonarlos y limpiarlos, por amor y por gracia, gratuitamente, haciéndose cargo de pagar sus deudas y darles la vida eterna, dejando sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque el Evangelio es para quién? Para hombres malos, para árboles malos, que no pueden dar fruto bueno. Y hasta que Jesús viniera y no nos redimiera, los hombres seguirían pecando, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:1 en adelante. Y constantemente tendrían que llevar ofrendas para pedir perdón porque seguirían pecando. Éxodo 34, del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Es misericordioso Jehová? Por supuesto, es parte de su carácter, es parte del que ama, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué perdona? La iniquidad, la maldad, la rebelión contra él y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿A quién perdona? Si todos somos árboles malos, al que se arrepiente y sigue el camino de la gracia. Y en Deuteronomio 7:9 leemos: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Dios seguiría perdonando a su pueblo hasta cuándo, y haría misericordia con ellos hasta 1000 generaciones. No vamos a llegar a 1000 generaciones, pero Dios prometió hacer eso. Y en Isaías, al comienzo de Isaías, Dios le dice a su pueblo, porque estaba en una situación triste: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Porque ellos no entendían, habían perdido el conocimiento de Dios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero ¿qué pasaba con ellos? Como estaban contaminados por las costumbres de los países vecinos, y Baal sí quería sangre, mezclaba estos conceptos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y les dice: no me traigáis más vana ofrenda. La ofrenda no sirve para nada, no quiero sangre. No es para mí esta ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, incluso las fiestas solemnes y las ceremonias del santuario. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Qué pasaba cuando alguien llevó una ofrenda? Dios tenía que ver, y tenía que oír y perdonar, porque la ofrenda no tenía ningún valor si Dios no perdonaba. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque tenía que llevar la ofrenda, confesar sus pecados y orarle a Dios pidiendo el perdón. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, arrepiéntanse de corazón. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, como dice la ley. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora, después traigan su ofrenda. ¿Qué hay si voy a mirar y voy a oír? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque los que venían eran pecadores. Ese es el tema. Y lo que Dios quería hacer es limpiar a quién, a pecadores. Eso es lo que se pasaba en el santuario. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, los voy a limpiar y voy a cargar los pecados de ustedes. Ahora, de estas palabras podemos aprender varias lecciones.
que tendría que aprender el pueblo adventista cuando entendiera el santuario. Y podemos aprender lecciones porque, como Jesús dijo, ni una jota ni una tilde cambiaron de la ley de la gracia, ni cambiará nada hasta que toda la profecía del santuario se haya cumplido. Primero, el juicio de Dios es para salvación y es voluntario. ¿A quién juzga Dios? Al que va a Él. No hay otro juicio en la palabra de Dios, aparte de esto. Está el del milenio, pero ese es otro juicio. Pero el juicio que hay durante el tiempo de gracia es para salvación y es voluntario. Si alguien no va a Dios, Dios no lo juzga. Todos los hombres estamos perdidos y al oír las palabras del verdadero evangelio debemos elegir ir a Jehová para ser perdonados y limpiados gratuitamente y obtener la recompensa prometida a los vencedores. Somos nosotros los que elegimos ser salvos o rechazamos la salvación, porque esto es para árboles malos. ¿Puede un árbol malo ser salvo? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Desear la salvación, tener hambre y sed de justicia. Porque somos nosotros los que elegimos ser salvos o rechazamos la salvación. En el juicio investigador no se pesan nuestras obras, solo se revisa cuál fue nuestra elección. Y Jesús confiesa en nombre de los que lo eligieron cuando escucharon el verdadero evangelio. Como dice Pablo, porque el evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree y acepta la salvación. Y primero eso, después ni las ofrendas, ni la sangre de las ofrendas, que era un tipo del Cordero de Dios y la sangre del Cordero de Dios, justificaban a los israelitas. Y podían llegar a ofrecerse en vano. O sea, no servían para nada. Si Dios no miraba y no veía, o sea, si no seguía el camino de la ley establecida en la ley de la gracia, mostrándonos este hecho que la sangre del Cordero de Dios tampoco nos justifica por sí misma. Y si no seguimos el camino establecido en la ley de la gracia, no puede llegar a limpiarnos. Su sacrificio por nosotros resulta vano. Por eso es importante entender bien el santuario. Y tampoco lo justificaban ni podían justificar los sacerdotes, que hacían una obra que es el tipo de la obra de Jesús durante el continuo. Mostrándonos este hecho, Jesús tampoco perdona nuestros pecados cuando hace la obra sacerdotal durante el continuo. Y eso es claro, aunque algunos adventistas creen que sí, pero eso es una tradición pagana, católica. Y solo Dios podía justificarlos, lo cual se mantiene en pie en el tiempo del nuevo pacto, en el que Jesús es nuestro sacerdote y mediador, y es Dios el que nos justifica cargando nuestros pecados, como claramente lo explica Pablo, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿quién va a acusar al que Dios justificó? Tiene que acusar a Dios, porque Dios ya perdonó y limpió sus pecados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hace la obra sacerdotal. Pero ¿quién justifica? Solo Dios. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y algunos dicen que hay otro mediador. Y eso no es así. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo sacerdote, Jesucristo, hombre. Como Dios lo anunció por medio de David en el Salmo 114, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como anunció la profecía de Zacarías, su siervo al renuevo se sentaría a su lado y consejo de paz habría entre ambos. Y la cuarta enseñanza clara es que si iban a Dios sin haber seguido el camino de la gracia, sin haberse arrepentido y reconciliado con la persona a la que habían agraviado, sin restituir al agraviado, su ofrenda sería vana, sin valor, porque Jehová no oiría sus oraciones y no los perdonaría, no los justificaría, no trasladaría sus pecados a su santuario, no cargaría sus pecados, haciéndose cargo de pagar por ellos en el día del juicio. Y esto también sigue vigente en el tiempo del nuevo pacto, donde hay muchos falsos profetas que enseñan muchas mentiras. ¿Y qué dice Pablo? Romanos 2:13.
porque no son los oidores de la ley. ¿Qué ley? La ley de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué ley? De la ley de la gracia, serán justificados. O sea, porque yo puedo conocer la ley de la gracia, pero si no sigo el camino establecido de la ley de la gracia, Dios no me puede justificar, ¿no? Y lo vamos a poner acá para que quede claro de qué ley está hablando Pablo. Ahora, ¿por qué en nuestras Biblias no aparece la distinción? Porque fue traducida por Jerónimo Estridón, que no entendía la ley de Moisés ni el Evangelio. Y en todos lados puso ley, pero seguramente Pablo especificó de qué ley estaba hablando, ¿no? Pero en todos lados Jerónimo puso la ley. ¿Qué ley? Y ahí hizo una ensalada tremenda. Pero acá está hablando de la ley y la gracia. ¿Y de qué serán justificados? Y esto es lo importante. Vamos a agregarle otro más. De haber violado, ¿qué cosa? La ley moral. Serán justificados ¿de qué? De violar la ley moral, ¿no? Eso es lo que habla Pablo. Porque el que peca, ¿no?, y viola la ley moral, tiene que ser justificado. ¿Y cómo puede ser justificado? Por la ley de la gracia, ¿no? La ley moral hizo abundar el conocimiento del pecado, y junto con la ley moral, Dios le dio la ley de la gracia para que sobreabundara la gracia, como dice Pablo. ¿Y qué dice Jehová por medio de Isaías? Después de decirle que traigan sus ofrendas, después de haber seguido el camino de la gracia. Y le dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, y a mí me honraste con tus sacrificios. Pero a Baal sí se lo honraba, y las ofrendas eran para Baal. Pero en este caso Jehová dice: las ofrendas no son para mí. Las ofrendas son para vos, para que seas perdonado. No te hice servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Sino, ¿qué pasa cuando Dios perdona? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Porque cuando el pecador viene arrepentido y Dios lo perdona, el pecado es quitado de la persona y Dios se hace cargo de pagar ese pecado. Es puesto sobre él mismo, se vuelve responsable de pagar por el pecado de sus hijos. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Este es el Dios verdadero, porque el Dios de la Gran Babilonia no hace esto, ¿no? Y es clara la doctrina que enseña Jezabel, y que enseña los lobos vestidos de ovejas, y que enseña el falso profeta, que no tiene nada que ver con lo que Dios realmente hace en su santuario. Entonces, ¿demanda la justicia de Dios la sangre del pecador, el castigo o la muerte del pecador? ¿Demanda que el pecador sea castigado? Y la respuesta es no, de ninguna manera. La justicia de Dios es amor, misericordia y gracia hacia el pecador, hacia el árbol malo que no puede guardar su ley. O sea, ¿para qué Dios estableció el santuario? Para los pecadores que no pueden guardar su ley, para justificarlos, para perdonarlos, para poder darles la vida eterna. Como ya lo vimos, es la imagen de la bestia, la abominación asoladora, el dios de Jezabel, Baal, el que requiere el castigo y la muerte del pecador. Y eso es lo que enseña nuestra lección y nuestros teólogos. ¿Por qué? Porque están comiendo la mesa de los borrachos. Entonces, lo que Dios nos dijo que estaría pasando. Y por eso todos los adventistas necesitamos oír el mensaje de los tres ángeles. Ahora, si Dios no quiere sangre, ¿por qué había sacrificio en el santuario? ¿No los estableció Dios? Sí. ¿Por qué había sacrificios? Porque eran parte de una profecía simbólica. Eran el anuncio de lo que Dios debería hacer para llegar a ser declarado justo en el día en el que Él sería juzgado, cuando tendría que pagar la deuda asumida al perdonar nuestros pecados. Porque si Él perdona, ¿quién será responsable de pagar Él? Por eso el santuario tiene que ser purificado. Y entonces Él tendría que pagar nuestros pecados en juicio para que el santuario pueda ser purificado. Porque Jehová es el Cordero. Como se anuncia la profecía, Jehová es nuestra justicia. Él tenía que hacerse hombre para pagar la deuda asumida. Isaías 5:16.
porque Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. O sea, cuando el santuario es purificado, es porque Dios paga. Y es santificado con justicia. Y es declarado justo. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Lo anuncia la ley de Moisés, Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suertes Aarón sobre 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová. Uno va a representar a Jehová. Y otra suerte por Azazel, por Satanás. ¿Va a representar a quién? A Satanás. Y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría? El macho cabrío que representa a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová sería hombre. Como leemos en Jeremías 23, 5 al 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, porque el Mesías será hijo de David, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamará. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cómo lo llamarían todos los que lo conocieran? Lo llamarían como Jehová, justicia nuestra, porque Jehová sería nuestra justicia. El Cordero de Dios es Dios mismo hecho hombre, como dice Pablo. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Cordero de Dios es el renuevo de Jehová, es Jehová hecho hombre. Como dice Isaías 9:6, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. ¿Y qué función especial tenían los sábados en el pacto de Dios con Israel? Los sábados no eran el sello de Dios, como dicen algunos adventistas. Los sábados eran una señal que le recordaban constantemente al pueblo de Israel que Jehová era su Dios y Redentor, como deberían recordárselo ¿a quién? Al pueblo adventista. Ezequiel 20, 19 al 20. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponednos por obra. Y santificad ¿qué cosa? Mis días de reposo. ¿A qué se refiere? A todos los sábados, incluyendo los sábados de las fiestas solemnes de Jehová. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. No para que otros sepan, sino para que el pueblo no se olvide de que Jehová es su Dios. Para eso estaban los sábados semanales y las fiestas solemnes. Para que ese pueblo no se olvide de quién era su Dios. Ahora, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Porque Jesús varias veces lo dijo. ¿Y dónde están estas palabras de Dios en el Antiguo Testamento? Especialmente en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué dice Jehová? No quiero sacrificio. Ahora, ¿cuándo había sacrificio? Cuando los pecadores venían al santuario. ¿Y por qué había sacrificio? Porque no había misericordia. Porque misericordia quiero. Misericordia como cuál? Como la de Dios. Amor y misericordia y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, más que holocaustos. ¿Quién tenía que llevar un holocausto? El que no conocía a su Dios y pecaba. Pero el pueblo conocía a su Dios. Cuando llegara a conocer a su Dios como Jesús, no necesitaría más ni sacrificios ni holocaustos. Y Jesús fue claro, Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a quien, a pecadores, al arrepentimiento. Árboles malos vine a buscar. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Qué significa esto? ¿Dios quiere que los árboles malos paguen? ¿Los quiere castigar? No. El que piensa eso es porque no conoce a Dios. Un israelita que seguía el camino de la gracia después de haberse reconciliado con su hermano, contra quien había pecado, y después de haber reparado el daño que había hecho, iba al santuario llevando su ofrenda para confesar sus pecados y pedir el perdón de Dios porque no había tenido misericordia de su hermano. Ahora, ¿quién Jesús dijo tenía misericordia? El buen samaritano. Pero ¿qué pasa con el que peca contra su hermano? Con los ladrones. ¿Habían tenido misericordia? No. Había pecado porque no tenía el amor de Dios en su corazón. Y como todo árbol malo,
no podía amar ni tener misericordia de sus hermanos. ¿Dios lo condenaba? No, por eso estaba el santuario, para perdonarlo. Santiago 5, 23, 24, Jesús reafirma la enseñanza del santuario. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y por supuesto, Dios te va a oír y vas a ser perdonado. ¿Qué es lo que deseaba Dios? Dios deseaba que llegara el tiempo en el que Él podría circuncidar el corazón de su pueblo y escribir su ley en sus mentes y en sus corazones, para que ellos pudieran conocerlo y dejarse del pecado, para que nuevamente pudieran llegar a ser árboles buenos que tienen misericordia y lo aman a Él y aman a sus hermanos. Y ya no fueran necesarios ni las ofrendas ni los holocaustos. Ese es el deseo. Y para eso estableció el plan de redención. Ese es el objetivo del plan de redención, ¿no? Como leemos en Deuteronomio 36, porque Él le anuncia que va a llegar el tiempo de la ira y van a ser dispersados, pero después va a traer a su tierra, va a venir el Mesías y ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios, para que tengas un corazón que tenga un buen tesoro, un corazón que ama, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, para que tengas vida, ¿no? Porque los hombres estamos muertos en nuestros pecados, no tenemos vida. El que no tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, está muerto. Y en Jeremías 31, Dios fue claro, es la promesa. Y también la prometió por medio de Ezequiel, cuando el pueblo está por ser llevado cautivo a Babilonia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Va a ser parte del pueblo de Dios. El pueblo conoce a su Dios, que va a tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, que va a traer el amor de Dios. Y en Ezequiel, Jehová anunció diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo y una mente nueva. ¿Y qué va a poner en esa mente, ese corazón? Va a escribir su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu. Y yo, dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras, que puedan andar en mis caminos, ¿no? Como dice en Isaías 55, que son mucho más altos que vuestros caminos y van a poder andar por el camino angosto. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a poner entre nosotros su espíritu, nos va a hacer parte de su templo y Él va a hacer con su poder que podamos andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Que dejemos de dar frutos malos y empecemos a dar frutos buenos. Esto es lo que desearía que Dios haga en ellos, todos los que tienen y tuvieran hambre y sed de ser, ¿no? Hambre y sed de justicia, hambre, y acá me pasa en vez de ser, de sed, ¿no? De justicia, hambre y sed de llegar a ser justos como Dios es justo, hambre y sed de tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y de tener el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente, como lo van a tener las primicias de la esposa del Cordero, los primeros 144.000 sellados de la última generación, y también la gran multitud de los vencedores que habrán salido de la Gran Babilonia, sobre los que Dios estará reinando. Y por eso Jesús es claro, esto es gratuito, por gracia, pero ¿para quién es? Para el que tiene hambre y sed de justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ser justos como Dios es justo, quieren ser árboles justos, árboles de justicia, árboles buenos, porque ellos serán saciados. Porque eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que escuchemos la palabra del Evangelio y deseemos ser justos como Él es justo, y entonces
Él está esperando para saciarnos. Y como dice Apocalipsis 14:12, en el tiempo del fin va a volver a existir un pueblo que conoce a su Dios. Y ahí Dios lo presenta ante el mundo. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De nuevo, Dios tiene algo para mostrarle al mundo. Y esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista, para los que fueron llamados para ser los primeros sellados de su pueblo en el tiempo de la última generación. Ahora, vamos ahora al sábado y las fiestas solemnes de Jehová. ¿Cuál es el antitipo de todo esto? ¿Cuál es el significado de los sábados y las fiestas solemnes de Jehová? Eran el anuncio de lo que Dios haría cuando se empezara a cumplir la profecía del santuario y la profecía de las fiestas solemnes de Jehová en la Pascua del año 31 después de Cristo, cuando lo simbólico, la figura y sombra de las cosas celestiales, fueran reemplazadas por las cosas celestiales mismas, empezando por la muerte del Cordero de Dios en el antitipo del atrio y del altar del sacrificio, porque ese era un símbolo que anunciaba que ahí moriría el Cordero de Dios. Ahora, pero como Dios lo indicó claramente, ese es el símbolo del reino del príncipe de este mundo. El atrio es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto. Y ahí Dios trajo su Cordero, porque es el lugar donde Dios trajo su Cordero y confesó y cargó nuestros pecados sobre él. Y él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque los esclavos del pecado tienen que morir ahí. Y cuando alguien quisiera tomar nuestro lugar, nos podía redimir para que nosotros pudiéramos el lugar donde él vivía antes, vivir en el lugar donde él vivía antes. Y el único que podía hacernos, ¿quién era? El Cordero de Dios. Y ahí Dios cargó nuestros pecados en él, predestinándonos para salvación. Y ahí se cumplió la profecía del altar, profecía cumplida. Y Jesús resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y a partir de ese momento, todo el resto del santuario dejó de ser simbólico. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, se acabó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, como anuncia la profecía, y se abrió la puerta. Profecía cumplida, ya no está más en pie, la fuente está disponible y la puerta está abierta. Ahora, ¿qué pasa? Los esclavos del pecado tienen que conocer las buenas nuevas, que ya fueron redimidos y que tienen libertad de entrar a la casa de Dios, para que el que quiera pueda entrar por la puerta de la casa de Dios, comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Entonces, como decía la profecía del Salmo 118, 19 al 23, abridme las puertas de la justicia. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Tienen que entrar por esa puerta. Entraré por ellas. ¿Alabaré a quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová. La puerta por la que se entra la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Por qué justos? Porque fueron justificados. Fueron lavados en la fuente. Y vestidos con vestiduras blancas pueden entrar a la casa de Dios. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra del ángulo del templo de Jehová, la primera piedra. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y como Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta estrecha. El que por mí entrare será salvo. Ahora, el que entra por la puerta ancha, ¿dónde entra? No entra a la presencia de Jehová. Entra a la presencia de Satanás, entra a la sinagoga de Satanás. Por eso es un tema muy delicado, porque Satanás se disfrazó y disfrazó la puerta de la entrada a su templo, a su sinagoga, a su iglesia, y la llama Cristo. Él se disfrazó de Cristo. Y por eso hay que ver claramente la diferencia. Por eso Dios nos envía al profeta Elías. Y entonces fue abierta la puerta ¿de dónde? De la casa de Dios, para que el que creyera al Evangelio del Reino y quisiera entrar a la casa de Dios en su reino, el antitipo de Canaán, como es el autor de Hebreos, pudiera lavar sus ropas en la sangre del Cordero, ser justificado por Dios y vestido con vestiduras blancas, vestido con las pieles del Cordero, como Adán y Eva, tomando el lugar del Cordero que tomó nuestro lugar
cargó nuestros pecados y murió en el atrio para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. El que creyera podía entrar a casa de Dios en su sábado, en su reposo, cuando Jehová vendría a morar en él como la lluvia temprana a la tierra. Como dice Oseas 6, del 1 al 3. Por eso Jehová dice, vendré a hacer esto, ¿para qué? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Venid y volvamos a quién, a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida. ¿A quién? A los muertos. Porque eso es lo que pasó. Los árboles malos están muertos en sus pecados. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y por eso Jesús decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. ¿Cuándo? En el tercer día. Y viviremos delante de quién? De Jehová, delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Llegar a ser el pueblo que conoce a su Dios, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y quién vendrá a nosotros? Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque esta es la promesa, este es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Es nuestro Dios y Padre, como Jesús decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, el que entrara a la casa de Dios empezaría a comer la cena de Pascua y a recorrer el camino angosto, descansando de las obras del pecado, siguiendo las pisadas de Jesús. Porque ¿dónde están nuestros viejos caminos? En el atrio, en el reino del príncipe de este mundo. Y el que entra a la casa de Dios, ahí no está el camino de los pecadores, hay otro camino, por donde hubo Jesús. Y el que entra en la casa de Dios empieza a recorrer este camino, descansa de sus viejos caminos y de sus obras, de las obras de pecado, siguiendo las pisadas de Jesús. Mientras Dios cumple su promesa y lo transforma a imagen de Jesús, escribiendo su ley en su mente y en su corazón, para que este nuevo hijo llegue a ser un árbol bueno, su hijo, que ama como Dios ama, para que su nombre, el nombre de Dios, llegue a estar escrito en su frente y pueda ponerlo en la mesa de los panes de la proposición, como parte de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Porque el que entra a la casa de Dios por el camino nuevo y vivo, tiene un destino, la mesa de los panes de la proposición, llegar a ser como Jesús, un pan sin levadura, ungido con aceite, un vencedor que es puesto en la mesa de los vencedores, la Nueva Jerusalén, símbolo de la Nueva Jerusalén. Y esto fue posible a partir de Pentecostés, y esto es posible ahora, por los 144.000 tienen que estar ¿dónde? En el templo de Dios, y siendo parte de la Nueva Jerusalén, por el camino angosto que Dios les mostró en el Juay, que recorrería el pueblo antista después de ver la luz del clamor de medianoche, la luz que ilumina este camino, llega hasta la ciudad de Dios, llega al final del camino, donde los vencedores entran con el esposo a las bodas. Ahora, ¿qué dice el autor de Hebreos? Que el tabernáculo, el Edén, Canaán, el reino de Dios, es el antitipo del sábado. Fíjense cómo lo dice. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahí está hablando del sábado semanal. Y otra vez, aquí, no entrará en mi reposo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel no quiso, en Cades Barnea no quiso entrar a la tierra prometida. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, esta generación no entrará en mi reposo y morirá en el desierto. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, donde en el sábado no, en el antitipo del sábado, en Canaán tampoco, en el antitipo de Canaán, en el reposo del nuevo pacto. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez se termina un día hoy, porque está abierta la puerta para este lugar. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No? Y el autor de Hebreos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo cuando entraron a la tierra prometida, que es el símbolo, no habría después otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, el que entra al reino de Dios, también
ha reposado sus obras como Dios de las suyas. O sea, ¿qué pasa? El árbol malo que entra a la casa de Dios, en el reposo de Dios, puede reposar de sus malas obras, puede dejar de dar malos frutos, por el poder de Dios que lo empieza a guiar. De esto se trata. Este es el sábado, ¿no? Que es el antitipo justamente del sábado semanal o de la entrada a Canaán. Es entrar al reino de Dios, entrar al reposo de Dios, porque si entramos en la casa de Dios, por el poder de Dios, podemos reposar de nuestras malas obras, podemos dejar de dar malos frutos. Esa es la promesa del Evangelio, porque el que ha entrado en su reposo, en el reino de Dios, en el sábado de Dios, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y el autor de Hebreos sigue diciendo después, porque somos hechos participantes de quien, de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, y Jesús que le dice al ángel de la Odisea, he aquí estoy a la puerta y llamo, el verdadero está llamando. Ahora, ¿cuándo va a llamar? Mientras se diga hoy. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice también el autor de Hebreos, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el antitipo del sábado, en el antitipo de Canaán, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, pero dice, los que hemos creído al Evangelio del Reino de Dios, entramos en el reposo. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, para poder reposar ¿de qué? De nuestras malas obras, para que Dios nos transforme en imagen de Jesús, como leemos en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Por dónde tenemos que ir? Por el camino angosto. Puestos los ojos en Jesús, el primero que lo recorrió, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿qué pasaba con los primeros cristianos? ¿Qué gozo es el que tenían puesto delante de ellos, como dijo Jesús? El gozo de Jesús, el ver salvarse a sus hermanos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso es importante entender esto. No se puede estar en dos lugares ni recorrer dos caminos al mismo tiempo. Y eso es importante porque tenemos que poner línea sobre línea todas las palabras de Jesús para entender de qué nos está hablando. Ahora, si mi camino es el camino del joven rico y estoy preocupado por qué, por mis riquezas o por las cosas de este mundo, como dijo Jesús, ¿qué pasa? Los espinos van a ahogar la semilla del reino. Porque si yo sigo recorriendo mis viejos caminos y me preocupo por lo mismo que antes, ¿qué va a pasar? Y claramente no voy a estar recorriendo el camino angosto, no voy a poder entrar al reino de Dios. Voy a estar en el atrio recorriendo mis caminos. Y si sigo adorando lo mismo que adoraba antes, también. No se puede estar en dos lugares ni recorrer dos caminos al mismo tiempo. Nuestros viejos caminos, los caminos del pecado, ¿dónde están? En el atrio, donde están todos los esclavos del pecado, donde los árboles malos dan frutos malos. Ahí está la puerta ancha por la que los gentiles entran a la sinagoga de Satanás. Y está el camino espacioso que lleva a la perdición, donde son perfeccionados en el pecado hasta que llegan a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca, a ser hacedores de maldad. Porque Satanás quiere hacer lo mismo que Dios, pero quiere que nosotros tengamos su marca, que seamos exactamente como Él, ¿no? Que lleguemos a las profundidades de Él. En cambio, el que entra por la puerta estrecha en el templo de Dios, en el sábado de Dios, en el reino de Dios, deja atrás sus viejos caminos, nace de Dios, reposa sus malas obras y sus malos frutos, las obras de pecado, y empieza a recorrer el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión, y crece como árbol bueno hasta alcanzar la estatura de Jesús,
hasta llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús, como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman al Dios verdadero, a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos hijos de Dios iguales a Jesús. Ese es el objetivo de Dios, eso es lo que Él desea. Misericordia quiero. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre. Por eso Jesús nos enseñó a orarle a Él para que venga su reino. ¿Cuándo? Cada día. Porque tenemos que pedir que venga su reino. Para que Él venga a morar a nosotros y nos guíe en el camino angosto. Y como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a ¿dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar a ser como ¿quién? Como Jesús, porque esa es la promesa. Esa es la obra de Dios, ¿no? Como dice Pablo, el que comenzó a vosotros la buena obra será fiel en completarla. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Estas son las promesas del Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno que tenía que llegar a conocer y vivir el pueblo de la iglesia remanente para poder empezar a prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, para que pudiera volverse a Jehová, para que el pueblo que estaría adorando a la imagen de la bestia pudiera volverse a Jehová y los lugares asolados fueran finalmente reedificados, como dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrasquieres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo, es un símbolo de que en el reino de Dios ya no hace su voluntad, hace la voluntad de Dios. Y los llamares delicia, santo, glorioso ¿de quién? De Jehová. Si lo dedicas a Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en el atrio, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en quien es Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, a la cima del monte Sión, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa de Dios. Entonces, el mismo espíritu que moraba y actuaba en Jesús, el espíritu de Jehová el Señor, la presencia de Jehová el Señor, habitará en todos los que entren por la puerta estrecha al reino de Dios, con los cuales los lugares asolados serán reedificados. Y Pablo, claro, en Efesios 1, del 15 al 23, ¿cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué quién? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué fuerza actúa en Jesús? La de su Padre. Como él decía, el Padre que mora en mí hace las obras. Y en nosotros, el mismo que operó en Jesús tiene que operar en nosotros, dice Pablo. En él estaba actuando. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La piedra del ángulo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y qué decía la profecía?
que lo mismo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros, como leemos en Isaías 61, del 1 al 4. Y Jesús empezó leyendo esto y paró, porque él empezó a cumplirla. Pero esto lo terminarían de cumplir ¿quiénes? Los miembros de la iglesia remanente. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién lo ungió? El Mesías es el ungido de Jehová, y sus hermanos también. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de quién? Del pecado, cautivos en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, y a los presos, apertura de la cárcel, para que salgan del atrio y puedan entrar a la casa de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús. Porque está por llegar el año de la buena voluntad de Jehová. Se va a abrir la puerta de la casa de Jehová, para que el que quiera pueda entrar al reino de Dios, porque él venía a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, en el tiempo del fin, se estaría por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, cuando el primer ángel, ¿qué proclama? Tiene evangelio eterno para predicarlo y dice, el día de su juicio ha llegado. Porque cuando se cierra la puerta de la gracia, en el día 9 del mes 7, llega el día de la expiación, llega el día del juicio, y después caen las plagas. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto de alegría, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Quiénes? Los que estén en Sión, el reino de Dios. Serán llamados árboles de justicia, árboles buenos. Los árboles malos, ¿cómo serán llamados ahora? Árboles de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y qué va a pasar? Con lugares asolados, serían reedificados. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esta es la promesa. Ahora, este es el sábado que debemos predicar en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque tenemos que predicar el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, y simbólicamente, como Dios nos mostró en el Juay, es el sábado. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos sentidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Qué sábado? El tipo no, todo, completo. El Evangelio del Reino de Dios, será predicado este Evangelio del Reino. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Por qué se enfurece? Porque entraron por la puerta ancha y, como dice Juan, no son hijos de Dios. Pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, ¿no?, los que Dios llama a salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y ahí empieza la separación del trigo y la cizaña en el mundo también. Y por eso el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de vida y muerte, y es también un mensaje de vida y muerte para el pueblo adventista. Es el mensaje que separará el trigo de la cizaña del campo del padre de familia. Es el mensaje de Elías, el mensaje que tiene que mostrar la diferencia entre Jehová, el santo, el verdadero Jesús, la puerta estrecha por la que se entra al sábado de Dios, y Baal, el anticristo, la puerta ancha, por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y tenemos que ver la diferencia. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, el Dios de Isabel, id en pos de él. Y por eso Dios le mostró esto a Elena de Juá, y dice: ya vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Por qué? Porque toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y tendremos que escuchar el mensaje del tercer ángel. Porque el enemigo habría entrado en el campo del padre de familia y sembrado la semilla de la cizaña.
Y por eso Dios le muestra esto, es el mensaje de Elías. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¿Quién va a ser el trigo? Los siervos fieles que prediquen este mensaje a sus hermanos. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Qué anunció Dios que sucedería entonces? Los siervos fieles triunfarían, mientras que los siervos malos que comían y bebían de la mesa de los borrachos y entraran por la puerta ancha, como sucedió con los apóstatas de la iglesia primitiva, beberían de las aguas profundas, las aguas de las profundidades, llegarían a conocer las profundidades de Satanás. Y, como los gentiles que están en el atrio y hollaron la ciudad santa 42 meses, hollarían al residuo con sus pies. A los siervos fieles, que habrían entrado en el reposo de Dios, en su sábado, y serían hechos columnas del templo de Dios. Y al hacer esto, pisotearían el sábado. Esto es lo que Dios nos mostró claramente en la de Juan. Dice ella, los 144.000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Como Jesús, ahí será con qué cosa. El lloro de los que quedaron afuera. Se mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado. Estos son los adventistas que negaron el mensaje del tercer ángel. Estos son los que alguna vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, dice Elena. Creímos en tu venida, somos adventistas del séptimo día y la proclamamos con energía. Señor, Señor, le van a decir. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido, ¿qué cosa? De las aguas profundas. Y, como todos los hijos del príncipe de este mundo, habían hollado el residuo con los pies. Y al pisotear a sus hermanos, al perseguirlos, habían pisoteado, ¿qué cosa? El sábado, el reino de Dios. Y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Porque eso es lo que pasó con las iglesias caídas. Porque eso muestra que alguien bebió del vino del fruto de la fornicación de la Gran Babilonia. Cuando las iglesias protestantes caídas persiguieron al pueblo adventista, ahí se manifestó que habían bebido del vino de Babilonia y fue predicado el mensaje del segundo ángel. Y esas iglesias cayeron y Dios las dejó. Y Satanás tomó plena posesión de ellas. Por eso, esto es un tema muy claro. O sea, esto va a pasar con los que coman y beban con los borrachos. Por eso Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su señor venga le haya sido así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese es el tema. Es un mensaje muy claro de Dios para nosotros. Estas son las palabras que todos los adventistas debemos llegar a oír y guardar a tiempo. ¿Y dónde tenemos que estar cuando Jesús venga? Dentro del templo de Dios. Tendremos que haber recorrido el camino angosto, haber llegado a la ciudad de Dios para entrar con el esposo a las bodas, para que Él confiese nuestro nombre y nosotros ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios, como panes sin levadura y ungidos con aceite. Como dice el autor de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué dice esto? ¿No? Porque los signos que reflejan a los que entran al santuario, como Dios les mostró en la de Juárez, son los del lugar santo. ¿Y por qué dice el lugar santísimo? Ahora vamos a ver por qué. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Porque cuando Jesús murió,
el velo se rasgó en dos y se acabó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios vino a poner su trono en el lugar santo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, en la fuente. Entremos a la casa de Dios, dice. ¿Y por qué al lugar santísimo? Porque como Dios lo anunció en Ezequiel 43:12, cuando venía el Mesías y nos redimiera, ¿qué pasaría con el templo de Dios? No habría más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, en el monte de Sión, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. ¿Por qué? Porque donde está el trono de Dios es el lugar santísimo, está la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios pusiera su trono en nosotros y fuéramos hechos parte de su templo, ese templo sería santísimo. Esa es la promesa de Dios. Y aquí, esta es la ley de la casa. Y este es el evangelio del Apocalipsis, el evangelio que tenemos que vivir. Nosotros somos llamados a ser parte del templo de Dios, a entrar al reposo de Dios, para que Él nos transforme a imagen de Jesús. Esa es la promesa y ese tiene que ser nuestro deseo, el deseo de todo el que tiene hambre y sed de justicia. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que puedan entrar en su reposo, en el reino de Dios, y como Dios prometió, todos podamos reposar de nuestras obras y ser transformados en árboles de justicia, en árboles que dan buenos frutos, gracias al poder de Dios. Esa es la promesa del Evangelio. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.